en el pasaje del Gadareno hay un versículo que es clave y es donde dice, no había nadie lo suficientemente fuerte para atarlo. Wow. Pero la Biblia dice que había sido atado con cadenas y grillos. Pero hay un verso donde dice, no había nadie lo suficientemente fuerte para atarlo. ¿Qué significa? Que lo que operaba en el Gadareno no había podido ser dominado porque no había nadie de su estatura. Por eso es que el Gadareno reconoce a Jesús. O sea, en el mundo espiritual hay estatura. No es lo mismo una legión que un demonio, que un espíritu de demonio, que un espíritu inmundo. No es lo mismo. Y la Biblia deja claro, demonios, espíritu inmundo, espíritu de demonio, son estirpes diferentes. Una legión, estamos hablando de 1000 y tantos demonios. ¿Cómo saber que la persona fue totalmente libre y no que se expulsó un espíritu y no el resto? Porque la Biblia dice que a María le sacaron 7. 7 demonios. Entonces, ¿quién contó los 7 o fueron 7 veces que cayó? Ay. ¿Quién vio salir los 7? Profundo ahora. Entonces, la otra es los espíritus inmundos tratan de regresar. Eso lo dice la Biblia. Sale y trae 7 y busca una puerta para entrar. O sea, si una persona fue libre, pero esa puerta que tenía abierta no se cerró, queda libre un acceso para que los espíritus regresen. O sea, la liberación no termina en el momento que una persona, pues, se manifiesta. Hay un proceso de descontaminación, hay un proceso donde se cierran puertas, de entender lo que me sucedió, que ese proceso no se puede violar. Y viene la otra que es la más importante. Hay gente que puede mover el mundo espiritual, pero no tiene autoridad para expulsar el mundo espiritual. Son dos cosas diferentes. Yo puedo provocar un movimiento y que en la atmósfera haya liberación. Pero que hay un movimiento donde el demonio se incomodó no necesariamente significa que el espíritu salió. Wow. Jesús entra al templo y su presencia incomoda a uno que está allí en el templo, que empieza a gritar. Se manifestó, pero no había sido libre. Hasta que Jesús ordena que sea libre. Así es. Entonces hay una diferencia entre provocar la atmósfera y que una persona sea liberada. Hay demonios que se esconden, que fingen que se fueron y no se fueron. Y si no hay discernimiento en el ministro, no puede saber si el espíritu realmente salió o simplemente se escondió. Se escondió. Dejó de manifestarse para quedarse en esa atmósfera y quedarse en ese cuerpo. Y viene otra que para mí es una de las cosas en la liberación que más me apasiona, es que existe el espíritu raíz. Y muchas veces se expulsan ciertos espíritus, pero el espíritu raíz, que fue el espíritu primario, el primero que entró, ese espíritu está escondido. Wow. Notemos, la Biblia dice, el espíritu inmundo sale y trae 7. Ok, hay 1 y hay 7, son 8, ¿verdad? Y hubo liberación y salieron 7, pero salió el raíz. El que lo llevó a ellos ahí. Exactamente. Wow. Porque los demás son escudos del primero. Estos son mi tapadera para que a mí no me descubran. Entonces, muchas veces mientras el espíritu raíz está, hay un centro operacional de las tinieblas dentro de una persona. Dios mío. Y lleva a la persona a caer en un ciclo, tristemente, de las tinieblas donde no sale, hasta que ese espíritu raíz no logra ser expulsado. Y muchas veces ese espíritu raíz no se expulsa sino es por medio de una administración profunda al alma. O sea, ¿qué te llevó ahí? Vamos a descubrir quién es el espíritu raíz. Sí. Porque eso fue lo que hizo el Señor con la samaritana. Ella tenía 1000 problemas. Era orgullosa. ¿Qué haces pidiéndome agua? Ella era altiva. Si tú supieras, ¿acaso tú no sabes? Creía que sabía más doctrina que el Señor. Tenía unos cuantos problemas. Pero el problema raíz de ella estaba en el área sexual. Y Jesús ahí es donde la ataca. Búscame a tu esposo. Wow. No tengo 7. Entonces, cuando ella confiesa, el Señor es que la envía. Ve y ella se va a predicar. Pero el problema de la samaritana, su espíritu raíz estaba en el área sexual. O sea, el espíritu raíz de una persona es lo que hay que descubrir. ¿Cuál fue el primer espíritu que entró? ¿Cuándo entró? Porque muchas veces el espíritu raíz entra siendo niño. Sí. Cuando a Jesús le traen el muchacho endemoniado, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Desde cuándo sucede esto? Desde que era niño. O sea, ¿qué andaba buscando Jesús? El espíritu raíz. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde niño. Porque Jesús estaba viendo una manifestación, pero lo que necesitaba identificar es que está operando. ¿De dónde viene el problema? Exacto. Porque puede ser que tú veas en operación un espíritu de brujería. Y tú digas, eso es un espíritu de brujería. Sí, pero ¿y por qué llegó al espíritu de brujería? Pudo haber sido un espíritu de enfermedad. El niño fue enfermizo, la mamá lo llevó a un altar, el brujo le dijo, te voy a dar un baño, te voy a dar un breviaje, te voy a sanar,
y tú estés echando fuera un espíritu de brujería, pero en realidad lo que lo llevó a la brujería, el espíritu raíz, es la enfermedad. Sí. O sea, la enfermedad se escondió y el niño nunca más se enfermó. ¿Por qué? Porque ahora se evidencia el de brujería. Wow. Entonces, cuando Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo está así? Lo que andaba buscando era el espíritu raíz. Y el padre le dice, desde muchacho, desde niño. Y empieza el padre a hablar, a describir el cuadro. Y le empieza a decir, desde muchacho, se echaba al agua, se echaba... Y lo que estaba describiendo no era una epilepsia, era un suicidio. Se echaba al fuego, se quemaba. Y se echaba al agua, se intentaba ahogar. O sea, Sí. lo que él viera, intentaba quitarse la vida. Dios mío. Pero lo que se estaba manifestando era un espíritu de epilepsia, era una epilepsia. Botaba espumarajo, pero Jesús buscó la raíz. O sea, eso es lo que necesitamos, entender que en la liberación hay muchos espíritus, pero siempre está el espíritu raíz. Imagina, nace un niño, nunca lo presentan a la iglesia, pero el primer lugar donde fue, estando en el vientre, es un altar, X altar. Ese niño ya le pertenece a ese altar. Como se llama ese espíritu que estaba en ese altar, tiene propiedad del niño y lo va a reclamar. Sí. Se viene un reclamo. Hay altares que reclaman, hay altares que claman, hay vidas que le pertenecen a los altares. Y entonces hay gente que dice, yo no sé por qué yo termino en esto, porque hay un altar que cada vez que recibe libación, tu alma está ligada ahí. Entonces ahí se está recibiendo. Fíjese que en la liberación hay algo que a mí me costó entender. Una persona vomita y acabó de cenar. ¿De dónde sale el vómito si no sale comida? Ese vómito no viene del estómago. Ay, 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 ay. Porque no sale el arroz, no salen los frijoles, no sale el mangú, no sale el huevo. ¿De dónde viene? No es del estómago. Entonces, ¿qué nivel espiritual hay donde se almacena el residuo de un demonio? Santo. La contaminación, que cuando hay liberación eso es lo que sale. ¿De dónde sale la sangre? Sí. Si en el estómago no hay sangre, a no ser que haya una úlcera sangrante, que eso ya es de hospital. O sea, cuando uno mira espiritualmente de dónde sale, ¿por qué se ha estado llenando ese depósito? ¿Qué ha estado llenando ese depósito? El espumarajo, ¿de dónde sale? Sí. O sea, en la liberación tenemos que entender que no es natural, que es espiritual, que no es físico, por más que lo querramos entender. No, la persona vomitó. Sí, pero no es un vómito. No vomitó comida, no vomitó el pan del desayuno. Ay, ay, ay. Entonces, ay, ay. ¿qué vomitó? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Dónde estaba alojado? ¿De dónde salió? ¿Quién lo puso? ¿Salió todo? Por eso la Biblia dice, cuando el espíritu inmundo regresa, encuentra la casa barrida. ¿Cómo qué limpiaron? ¿Qué estaba contaminado? O sea, son cosas que uno tiene que entender, que pasa en el mundo espiritual. Entonces, ese niño necesita liberación. Tremendo. ¿Puede ese niño tener un comportamiento normal, como una persona que no está endemoniada, y Claro. luego quizá en un tiempo entonces cambiar su comportamiento? Es que las posesiones tienen diferentes manifestaciones. Ningún demonio se comporta de la misma manera. Por ejemplo, un espíritu de suicidio es una persona normal, sencillamente batalla todo el tiempo en su mente, me quiero matar, ¿cómo me mato? O sea, no hay una manifestación agresiva, pero sí autoagresiva. Wow.